Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición de Campus USACH, donde todos los días martes estamos con nuestras académicas de la Universidad de Santiago de Chile. Recuerden que este programa va de lunes a jueves, siempre a las 22 horas, tanto en la 94.5 en FM como en nuestro canal de YouTube de Radio USACH. Así que paso a presentar a quienes nos acompañan todos los días martes a esta hora. Está Leonor Huerta, física y astrónoma de la Facultad de Ciencia, por supuesto, de nuestro plantel. Está Andrea Jeftanovich, escritora y académica de la FAU, la Facultad de Humanidades. Y Lorena Sulz, bióloga y académica de la Escuela de Medicina. Muy bienvenidas, buenas noches. ¿Cómo están todas ustedes? ¿Cómo las ha tratado la semana? Cuéntenme. Andrea. Bien, viendo las cifras de vacunación que se aceleraron, eso es un buen horizonte, estuvo un poco lento, y por supuesto siempre llevando a las personas que se vacunen, que es importante que sigan este nuevo calendario. De hecho, Con un poco de frío. sí, está bastante fresca la jornada, de hecho ya muy otoñal. Solo ahí un alcance que bueno lo que comentas también, Andrea. Estuvimos conversando hoy día en la mañana en la radio, el programa Sin Tacos ni Corbata, con la infectóloga Janet Davanch, y decía que lo más preocupante, si bien se ha acelerado nuevamente el proceso, o sea, está reactivándose, el grupo de las personas de 50, 60 años básicamente, que son las que hoy se están enfermando más severamente por COVID-19, hay solo un 60% de la población de ese rango etario vacunada, así que también hacer un llamado a todos nuestros pares y amigos para que vayan a vacunarse. Y Leonor, ¿tú cómo has visto también el panorama cuando falta tan poco también para el proceso constituyente? Ya entramos a mayo. Sí, bueno, también estamos bien por acá, nadie enfermo que reportar por suerte. Eso. Me quedé esperando las lluvias de abril, abril Nunca llegaron. dejó de, sí, no llegó nunca la lluvia. Y esperando que sí llueva un poquito y se limpie un poquito también el ambiente, porque hay índices de movilidad a pesar de la cuarentena que no se condicen con la cuarentena. Y yo sigo en una app que muestra la calidad del aire en Santiago, Ya. ¿ah? Y la miro desde hace varios años, y el año pasado, donde hubo menos también hubo menos de crisis, ¿verdad?, por contaminación del aire, y este año los niveles han estado mucho más altos, casi como que no hubiera cuarentena. ¿Ah? Así que también hay que, bueno, eso puede tener incidencia, no lo sé, Lorena sabe mejor, en otras enfermedades respiratorias. ¿Ah? Exacto. Así que, bueno, hay que cuidar la salud para poder ir a votar, ¿ah? Eso sin Y duda. tratar de respetar todas las normas que podamos para que salgamos adelante con nuestros deberes democráticos. ¿Ah? Lorena, respecto a lo que decía Leonor, interesante también, ¿cómo ves tú el tema de la influenza? De hecho, la misma infectóloga Janet Davanch nos decía que el año pasado, a la misma fecha, o sea, 2020, ya había un 90% del público objetivo vacunado con la vacuna contra la influenza, valga la redundancia. Y este año llevamos ahora a la fecha solo un 33%. Y además no se sabe cómo se va a comportar también este virus que también muta como todos en este contexto pandémico por el COVID-19. ¿Cómo lo ves tú, que eres más experta en la materia? Bueno, el año pasado no tuvimos mucha influenza y eso dio porque en realidad con las medidas de distanciamiento físico que teníamos no había ni un virus que sobreviviera a eso. Este año ya hemos visto que las medidas se han relajado un poco y eso podría dar entrada a la circulación de nuevos virus. Lo mismo bueno, con lo que vamos a hablar hoy día de los chicos entrando al colegio. El año pasado tampoco hubo virus incisional ni nada de eso Sí. porque en realidad había mucho aislamiento físico. No era que no existiera el virus, que tampoco lo que se transmitía era COVID y los otros eran, como decirlo, un poco más piñufla para transmitirse. Este año se viene un poco distinto. La vacunación, si ven, va más lenta. Igual el pic de influenza viene por lo general en junio, así que Falta. estamos rajuñando. Y bueno, empezaron los fríos, pues, y esa es otra cosa. O sea, se ha visto que una de las cosas más importantes para combatir la transmisión del virus es la ventilación de los espacios. Y tener las puertas y ventanas abiertas no para todo el mundo es posible. O sea, Sí, dicen que lo imagínense la ideal, gente que vive en arena, no sé. claro.
lo ideal es abrirlo o ventilar, generar una ventilación 3 veces al día por media hora al menos, hasta soportar el frío, pero generar esta ventilación necesaria para, obviamente, todos los virus. Partamos con algo que nos preocupa. No sé si las 4, perdón, incluyéndome, ¿no? Somos madres. Yo por lo menos aquí apuesto por un adolescente que está en cuarto medio y que le ha sido muy difícil cursar su último año escolar en este contexto de pandemia, aun cuando ya lleve un año de experiencia con lo que es el aprendizaje a distancia. Pero ha sido muy difícil, no solo en términos cognitivos, socioemocionales, el no estar con sus pares, el estar frente a las pantallas, como mencionaba antes de salir al aire Andrea. Pero partamos primero con la situación sanitaria y esta disputa o debate una vez más con el Ministerio de Educación, particularmente con el jefe de la cartera, ¿no? Raúl Figueroa, y el resto, que ahí podríamos decir colegio, profesoras y profesores, y por supuesto el Colmed, y la ciudadanía en general, que ven como bastante extraño que permitan, aun cuando incluso pueda ser voluntario, un retorno seguro en fase 2, que es la que están al menos 10 comunas hoy de la región metropolitana. Y lo mínimo debería ser fase 3, de ahí para arriba, y idealmente fase 4. Veamos un poquito, cuéntenos también la experiencia que ustedes han tenido con ya sean sus hijos o sobrinos y cómo ven también el tema desde el lugar del apoderado, de todo lo que es la comunidad. Partamos contigo, Andrea. Bueno, yo solamente lo voy a hablar desde el punto de vista, claro, como apoderado y madre, porque mis compañeras abordarán el tema más científico, ¿verdad? Yo creo que lo que estuve pensando y leyendo, que en otros países, y creo que ese es el ejemplo que a veces se maneja, o esa referencia, lo último en cerrarse han sido las escuelas, y lo primero en abrir. Sin embargo, ahí habría que notar algo que apuntaría a esta nueva constitución y hasta nuevos cambios sociales, es que en otros países las personas estudian en la escuela al lado de casa. Por ende, la escolaridad, la asistencia a la escuela no implica la movilidad que implica en Chile. Santiago, voy a hablar más, Sí. bueno, es el uso del transporte público, tanto de alumnos como de profesores, de apoderados. Entonces, eso hace que tengamos también esa variable a considerar, porque la apertura de los colegios implica una movilidad que no podríamos compararla con Berlín, donde la gente estudia a 5 cuadras y va caminando. Luego, hay algo dramático con la infraestructura de la educación pública. El número de alumnos por sala, que haría muy difícil la distancia física y con sistemas de turno más complejos, el tipo de, bueno, infraestructura de todo, los baños, los pasillos, la amplitud, el tipo de ventilación, esto que hablábamos recién, la posibilidad de tener 2 ventanas cruzadas, de modo que yo creo que en nuestros países, pienso en toda Latinoamérica, es urgente tomar nota que tenemos que mejorar la educación pública, porque puede ser que no sea la última pandemia que vivamos, con virus más agresivos, puede que no sean pandémicos, pero que son virus, y también por el tema de no motorizar tanto la ciudad, que la gente se permita en distintos barrios que haya acceso a buenas escuelas públicas, etcétera. Y también creo que a considerar que la alimentación en los barrios más vulnerables pasa por ir a la escuela, sí. No es menor. Hay varios, yo creo, no tengo una postura tan, entiendo lo de la fase 3, pero también quiero entender lo otro, que es madres trabajadoras con niños pequeños. Yo igual, al igual que tú, Daniela, tengo un hijo en cuarto medio, que por un tema emocional de cerrar el ciclo me parece terrible que lo tenga que hacer a distancia, espero que el segundo semestre mejore. Tengo otro hijo que se cambió justo el año pasado de colegio y no conoce a nadie prácticamente, porque online no es lo mismo generar la amistad. Pero también tengo hijos grandes y me pregunto cómo estarán llevando estas madres malabaristas con niños de 4, 5, 7 años, 8 años que no son autónomos, y creo que eso es complejo y que habría que dar también prioridad a la apertura de las escuelas con los alumnos menores y quizás cuarto medio. Así que eso sería como mis primeros aportes al tema. Perfecto.
Leonor, para ti también, y sobre todo como científica, ¿cómo ves la situación a propósito de este debate? ¿Es antojadizo o no? Considerando también las dificultades que planteaba Andrea, que tiene que ver con las diferencias entre la escolaridad, ¿no?, en un establecimiento público como privado, que sabemos que hay diferencias ostensibles, pero también viendo la situación pandémica en general en cuanto a los contagios que se pueden producir, sobre todo en los más chicos. Sí, así como lo acaba de describir Andrea, se ve que es un problema multidimensional, ¿ah? No hay cómo atacarlo por un solo flanco. Y no creo que las visiones sean antojadizas, yo creo que en el fondo responden a intereses, ¿ah? No puede ser que, por ejemplo, el ministro de Educación hable de que los colegios se abren en fase 2, el Colmet dice Mm, fase 3 sí, y el Colegio de Profesores dice fase 4. 4, exactamente. Entonces, ¿qué información está cada uno de estos organismos, verdad? Bueno, en el caso del Colegio Médico y del Colegio de Profesores, que son colegios profesionales versus la autoridad política, ¿a quién le están haciendo caso? ¿Qué tipo de evidencia es la que están tomando en consideración para Exacto. hacer esas declaraciones? ¿Ah? Y lo otro es lo que decía también un poco Andrea. ¿Qué tan importable es lo que están haciendo en otros países si, por ejemplo, los niños solamente van al colegio del barrio, no se desplazan una hora en metro o en el transporte público totalmente hacinados para ir a otro colegio? Y por otro lado, porque han cambiado las normas de las fases ya, ¿cuántas Sí, veces? Yo cada vez tengo que volver a leer qué es lo que se puede hacer en cada fase, porque este año las fases no son las del año pasado, ¿no? sí. Y uno se pregunta ya, van a abrir los colegios de las comunas que están en fase 2. Ya, pero todos los estudiantes de ese colegio viven en las comunas de fase 2. Claro. ¿Ah? Van a viajar o se van a transportar en transporte de gente de fase 2. Entonces es imposible verle una aplicación real. Y por otro lado, aparte de la gran brecha, ¿verdad?, socioeconómica y de recursos en infraestructura, también está la brecha tecnológica, y no solamente de acceso a dispositivos móviles, porque alguien podría decir, oye, pero si en Chile hay más celulares que personas. ¿Ah? Pero no es solamente eso, hay que tener ciertas habilidades en el uso de la tecnología, y no es lo mismo conectarse a través de un tablet que de un computador que de un celular a la clase. Nosotros podemos ver incluso a nivel universitario que hay alumnos que se les cae la conexión 4 o 5 veces durante la clase, ¿vale? Porque nosotros tenemos que estarlos dejando entrar. ¿Ah? Así es que imagínate con niños pequeños. Nosotros Exacto. estamos aquí con puros adultos y con niños pequeños, entonces es un poco más dramático. Pero para dejarle también el pase ahí a lo que va a decir Lorena, yo veo impracticable la ventilación en invierno, impracticable. Va a ser una cosa por otra y además me da un poco de, ¿cómo decirlo? Me preocupa mucho que donde Mm, estamos recién conociendo esta enfermedad no sabemos cuáles son las consecuencias a largo plazo. ¿Ah? Ya se sabe que se propaga por el aire, que estar exacto. limpiando las superficies no es tan importante como ventilar, que la mayor parte del esfuerzo debería estar en ventilar. Mm. Ventilar en invierno en todo Chile es complicado. Tal vez en el norte, más al norte, no sea tan complicado, pero no sé, de La Serena para abajo ya es, Sí, por es supuesto. complicado. Ya en Santiago El está aire es Así haciendo más es mucho que fuerte. frío. Sí, sin duda. Lorena, y para ti, y también quiero aprovechar de preguntarte, aunque podemos ahondar en el segundo bloque también sobre este síndrome, ¿no? Que es multisistémico, que es el PIMS, que también ha estado afectando a los más pequeños. Y en ese sentido también preocupa porque mucho se dijo al inicio que los niños no padecían COVID-19, pero esto está relacionado también con, tengo entendido, lo mismo SARS-CoV, aunque tiene otras particularidades. Háblanos también un poco de lo que se sabe hoy hasta el PIMS, o sea, del PIMS, y por supuesto para ti, a tu juicio, también como bióloga, como experta en la materia, ¿te parece que deberíamos entrar en fase 3, fase 4 o incluso en fase 2, como dicen algunos, o dice el ministro Raúl Figueroa? A ver, es un problema, como decíamos, eh, muy complejo, muy complejo. O sea, añadiendo lo que decía Leo, también tenemos que ver que tenemos un país con unas desigualdades territoriales impresionantes. O sea, para no ir más lejos,
estaba recién viendo un programa en la mañana que La Pintana no tiene cobertura de internet. Por lo tanto, los chicos de La Pintana no tienen derecho a estudiar en teleestudio. Los papás también tienen que salir porque no pueden teletrabajar. O sea, si eso ya Es es una zona comuna roja incluso para el metropolitana delivery, ¿ah? Lo ha para dicho su todo. alcaldesa, Entonces, sí. Súper estigmatizado y súper discriminado. hablemos de zonas también en que no hay cobertura porque son zonas lejanas. No sé, mi papá vive en Orcón y yo tengo que pararme arriba del techo con un teléfono para mandarle un WhatsApp a mi hija. Estos chicos que recién salieron ahora este jueves, salieron de cuarentena. Entonces, es complejo el asunto. Por el otro lado, el PIMS es un fenómeno que se da, pero la incidencia es mínima. Ya. La incidencia es muy, 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 muy baja. Se sabe que existe y se sabe que es una especie de sobrerespuesta del sistema inmune, una sobrerespuesta inflamatoria tardía. Es muy parecida a una inflamación de los vasos sanguíneos que le da a los niños, que se llama Kawasaki, que se le inflaman los vasos sanguíneos. Esto es como una inflamación sistémica, como si el sistema inmune quedara con un recuerdo del virus, ¿Mm? y una de las formas que tiene el sistema inmune es defenderse, generar inflamación, porque ahí pueden pasar las células, los glóbulos blancos de un lado para otro más fácil. Y esto es una respuesta inflamatoria sistémica, y claro, cuando uno se le inflama todo el cuerpo, viene todo esto, lo que viene con el TIMS. Por el otro lado, la incidencia de contagio en población niño, niña y adolescente es un poco más alta de la que se ha visto en el mundo, pero de eso los que desarrollan PIMS son muy pocos y casi todos se recuperan. Ya. No creo que eso debiese ser un factor tan preponderante ¿Mm? para la vuelta a clase. Lo sí es cierto son los otros tipos de virus que se van a empezar a circular, porque con la reconversión de camas UCI Sí, pediátricas adultas, o sea, un niño que le dé sincicial o le dé cualquier otra cosa no va a tener cama. exacto. Ese es un gran riesgo. Un Es cabro cierto. chico que se caiga jugando a la pelota en el colegio y se quiebre un pie no va a tener cama. O sea, estamos, ya que hablamos del transporte, un choque, que es un accidente de trayecto escolar, ¿Mm? tampoco va a tener cama. Entonces, más que nada el problema va por ahí. Y por el otro Exacto. lado también tenemos que considerar, no sé, por los muy chiquititos, la maduración del lenguaje que se da en cierto periodo del tiempo, que si bien tiene primos, primas, hermanos, vecinos, mejor se compensa, pero como hablamos de estas mamás que están trabajando con los niños chicos, que tienen uno solo, que no le pueden dar atención, Sí. que yo he tenido colegas que han estado persiguiendo a los enanos por toda la casa para sentarlos 5 minutos frente a una pantalla De y es eso, imposible. de eso vamos a ahondar, Lorena, en el segundo bloque. Vamos a ir a la música ahora, vamos a una pausa, porque vamos a adentrarnos también en las dificultades y los desafíos que hay justamente en el aprendizaje, sobre todo para los más pequeños, cuando escribir y leer son fundamentales, por supuesto, como herramientas para adquirir nuevos conocimientos. Vamos a la música, vamos a escuchar ahora a Javier Amena. Esto es Hasta la Verdad. Bueno, estamos de regreso acá en Campus USACH con nuestras académicas, por supuesto, de la Universidad de Santiago de Chile, Leonor Huerta, física, Andrea Jeftanovich, escritora, y Lorena Sulz, bióloga, todas, por supuesto, parte de la USACH. Vamos un poco entonces a lo que está adelantando Lorena. Quiero, de hecho, partir contigo. Vamos a hacer el recambio, porque tú mencionabas algo que es muy importante cuando estamos viendo las diferencias sustanciales que hay entre lo que es el aprendizaje presencial, estar con un otro, vinculándonos, ¿no? Y, por supuesto, lo que implica estar cada uno por su cuenta, con más o menos apoyo de la familia, con más o menos tecnología desde la casa. El desgaste que también mencionaba Andrea al inicio de lo que significan las pantallas, no solo para la vista, sino para la misma atención. Y por supuesto, cómo también hoy se está viendo
cuántos estudios hay respecto a lo que están adquiriendo los más pequeños o los distintos ciclos que son estos casi 13 años, ¿no?, de escolaridad. Han habido algunos cambios para los más grandes, en este caso con la PDT, ¿no?, la prueba de transición a la universidad, y con menos, digamos, ponderación, con menos preguntas, más resumido, más competencia, etcétera. Pero todavía nos falta mucho camino. Y ahí ustedes que aprecian, ¿cuáles son las mayores dificultades o desafíos o aprendizaje que incluso hemos logrado en estos 14 meses que llevamos de pandemia, Lorena, en el aprendizaje propiamente tal? A ver, yo que soy una optimista incorregible, creo que una de las cosas buenas que uno podría sacar esto es que por fin sacamos ese paradigma de vomitar contenido en el colegio, porque en el formato online vomitar contenido no funciona. Entonces de ahí estamos enseñando para que aprendan. En cierta forma a mí me pasó eso. O sea, ¿de qué forma le entrego contenido sabiendo que está todo en internet? ¿Ya? ¿De qué forma les enseño a pensar, a buscar cosas? Y esa es una de las cosas que yo he visto en varias docentes, ya sea desde el nivel básico, tengo una amiga que es profesora básica de niños muy chiquititos, también para ella tratar de mantener la atención en los 60 enanos que tienen pantalla, que todos quieren Wow. hablar así. Ella me dice que los papás son peores que los chicos, pero igual. Sí. Pero también a ella le ha significado un cambio de paradigma, esto de vomitar contenido como para la propitud, no sé, ¿Mm? se me cayó el canal. No, me pasa Ha lo mismo, cambiado, no te preocupes. sí, sí. No dijimos Ha bachillerato, cambiado, menos mal, humanidades, todo eso. no, 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 ese no me tocó. No, no, a mí Pero tampoco. ha cambiado un poco en el sentido de entregar otras formas y tratar de alguna forma de suplir esta falta de relación personal, porque no sé, yo creo que a todos nos pasa que discutiendo conceptos donde uno más aprende, interioriza. Entonces, dándoles trabajo en grupo, que discutan entre ellos, que las evaluaciones sean una cosa súper distinta a la que se evaluaban antes. Por lo menos eso es el desafío que a mí me ha tocado. Ahora, es cierto, hay muchos chicos o muchos profes que no han tenido la posibilidad de hacerlo. No sé, yo me imagino los colegios públicos que tienen muy pocos recursos, que los profes se han Mm. tenido que batir pagándose su internet. No sé, en La Pintana los mismos profes le llevan la guía impresa a los chicos que no Ah, tienen sí, internet. claro. Entonces, está complejo, hay mucha deserción escolar, sobre todo en enseñanza media, chicos que nosotros sabemos que ya no van a volver al sistema, entonces hay que preocuparse de eso, de los chicos más grandes y de los más chiquititos, creo yo, los que están desarrollando el lenguaje, las habilidades sociales y los del final que están cerrando ciclos y Mm. que necesitan un poco de visión e integrarse a este mundo de adultos que se les viene Sí. encima. Que los Andrea, del medio algo ¿sí? podemos hacer Siempre los del medio se semipresencial, salvan, sí, dicen, entre comillas. semipresencial, sí. Andrea, ¿cómo lo ves tú respecto también, bueno, tú estás en el ámbito ya más universitario, pero si pensamos en esta habilidad o competencia fundamental para todo ser humano de este mundo occidental en el que estamos insertos, que es la lectoescritura, ¿cómo tú también ahí como experta en letras ves la posibilidad que se da hoy a través de las pantallas para aprender a escribir, a leer? Porque claro, desde la enseñanza básica de los fonemas, de la misma caligrafía, todo eso se pierde cuando no está el contacto y los papás a veces estamos sobrepasados, no está la paciencia ni las competencias, por mucho que sepamos y creamos que sepamos escribir bien Exacto. y por supuesto tener una comprensión lectora, enseñarle a un niño pequeño, una niña pequeña, tiene su dificultad o su potencialidad, digamos, con una capacitación. Por algo existen las parvularias, parvularios y profesores de básica. ¿Cómo ves tú ese aprendizaje en particular? Y luego cuéntanos tu experiencia ya como profesora universitaria. Sí. Yo también quiero partir con el enfoque de una optimista irremediable, así como decía Qué Lorena. bien. Eh, Creo que de las cosas buenas que puede dejar lo malo de la pandemia, creo es lo que tú decías, valorar el rol de los profesores. Seguramente todos los padres que quizás miraban en menos el rol del profesor, se dieron cuenta que no es fácil educar
a nadie, ninguna edad, sobre todo a los más pequeños, que espero que eso se valorice y se invierta más en las pedagogías y al mismo tiempo se genere una mayor compensación de la profesión, porque yo que doy clases para la pedagogía en castellano, veo lo injusto que resulta la vocación, el mérito, el esfuerzo de mis alumnos versus cuando egresan y cómo el sistema los valora, los sobreexplota, los subvalora, me refiero, los bajos sueldos, las pocas expectativas, y esperemos que no es verdad que Internet va a reemplazar al profesor ni el rol de la educación, así que espero que eso sea que sea estas consecuencias positivas. Y también yo creo que estamos todas aprendiendo, somos todas acá profesoras, que la educación virtual no es llegar a replicar la educación presencial frente al pizarrón. Creo que el pizarrón es un paradigma un poco agotado de un profesor autoritario que entrega los hechos frente al silencio de estos alumnos como espectadores. Creo que el desafío de la educación hoy día es justamente crear ambientes que involucren, participen, donde hay creo que lo más importante es la experiencia, y ahí creo que justamente la educación Montessori, de María Montessori, más enfocado quizás a la primera infancia, nos debería hacer sentido hoy. Y también creo que la afectividad, la educación sin afectos tampoco, no es llegar y prender un computador, y hay miles de programas que te pueden enseñar lenguas, idiomas, eso sobre todo, ¿verdad? Se ha explorado mucho, pero creo que sobre todo en la población más joven es muy importante el vínculo con los compañeros y el profesor, que se identifiquen, bueno, motivaciones, zonas débiles, etcétera. Y con la lectoescritura, el lenguaje es un aprendizaje colectivo. La lectoescritura pasa mucho por escuchar los sonidos reproducidos en los otros, y sobre todo entre los pares, no solamente con tus padres, con los pares. La lectoescritura pareciera que no, que uno ve al alumno como escribiendo su cuaderno, pero es tremendamente colectivo. Incluso nosotros, en este programa, los que nos están escuchando, están adquiriendo otras formas de frasear, otras palabras que se practican, se usan en el vocabulario y uno infiere, aunque no conozca la palabra, qué significa. De modo que el lenguaje es algo muy social. Y por eso yo también daría prioridad, en cuanto se pueda retornar a la escuela, a los grandes, por el tema que hablaba Lorena de la deserción y de cortar un proceso largo, y a los chicos de primero y segundo básico, kinder, que están en ese proceso donde 2 años valen por 1000. Sí. Perfecto. Me gustó también ese hincapié que hiciste de lo colectivo, ¿no? Para el aprendizaje, para la lectoescritura en particular. Leonor, quiero rescatar, junto con lo que tú también quieras explayarte en la materia, pero algo que decía Andrea respecto a este rol un poco añejo, ¿no? Arcaico, decimonónico, pero que se ha replicado históricamente de esta sala, ¿no? El aula, el pizarrón, el profesor, la o profesora como autoridad, esta verticalidad. ¿Se ha ido cambiando, sientes tú, con esta posibilidad de esta aula virtual que es una sola pantalla, que por lo menos en el mono, como estamos nosotros acá, es horizontal? ¿Tú has sentido en tu experiencia cómo lo has percibido y las oportunidades que ofrece, viendo también el vaso medio lleno? Sí, yo la verdad es que soy alguien bien tech en ese sentido. ¿Ya? La tecnología, incorporar la tecnología, pero yo creo que hay varias lecciones que nos está dejando este tema de la pandemia, más allá de la brecha digital. También la formación de los profesores, ¿verdad?, tiene muy poco énfasis en el uso de dispositivos digitales y tecnología, ¿verdad?, digital. Y cuando tienen, está pensado más bien de una manera utilitaria y no para integrarlo directamente dentro con un propósito didáctico, más que de acceso a la información, nada más, o de manejo de la información. Me acuerdo haber leído algunos
paper, ¿verdad?, sobre formación de profesores en Chile, donde se mostraba que la gran mayoría de los programas tenía apenas un curso en toda la malla curricular para enseñarles a incorporar las TIC, y como era un solo curso también se enfocaban en lo utilitario, ¿no? Entonces, en ese sentido está esa primera deuda en la formación de profesores, está también la deuda en términos de las brechas. Lo que pasa con La Pintana es innombrable. No puede ser que una comuna completa no tenga servicios de calidad en Internet. ¿Ah? Está absolutamente condenada toda la juventud y toda la infancia que vive en La Pintana por un tema, ¿verdad?, de que las compañías simplemente, o sea, no hay un Estado. ¿Dónde está el Estado regulador que en el fondo exija un mínimo de calidad, así como se exigen, no sé, en ingeniería las normas ISO, qué sé yo, un mínimo de calidad en la señal para que la gente se pueda conectar y tener, ¿verdad?, algún nivel de acceso? Ahora, por otra parte, más allá de las brechas, ¿verdad?, también otra de las cosas que es muy importante como lección es que el rol del profe es fundamental. El profesor como facilitador, como eje de la clase, ¿verdad?, que va a intencionar, ¿verdad?, las actividades que se realicen dentro del grupo curso. Yo creo que ya nadie más va a poder decir que los profesores van a ser reemplazados algún día por la tecnología. Ya tenemos la evidencia de que eso nunca va a ser así. No hay nada no hay inteligencia artificial, no hay dispositivo electrónico, no hay nada que vaya a reemplazar lo que pueda llegar a ser el profe. Y sobre todo en los aspectos que no tienen que ver con la especialización, sino que con la parte humana, con toda la contención, con conversar con los estudiantes, ¿verdad? Con dejarles espacio dentro de la clase para que expresen sus emociones, porque están estos niños, ¿verdad?, que han estado encerrados prácticamente un año y medio ya, va a tener consecuencias si no los dejamos expresar su frustración y su pena. Como adultos nosotros ya estamos más acostumbrados a manejar un poco mejor, ¿verdad?, los tiempos en los que queremos desahogarnos un poco mejor, ¿no? No estoy diciendo que seamos expertos, sí. Pero ¿cómo se llama? Pero el rol del profesor en el aula va a adquirir una nueva connotación, así como también nos hemos dado cuenta del inmenso trabajo y el inmenso sacrificio que hacen en el área médica. Yo creo que la segunda profesión más valorada en esta época es lo que hacen los profesores, dejando de lado esos grupillos, ¿verdad?, de gente odiosa que en el fondo descalifica la labor tanto del área de la salud como de la educación, y tratándolos como que si fueran empleados y ellos clientes, dejando de lado esas miradas que son muy egoístas, ¿verdad? El resto de la valoración social de lo que hace el profesor, ¿verdad?, y de lo que hace desde el área de la salud, es que es un tremendo trabajo. Y yo espero que otra de las cosas que nos queden para más adelante es el desafío de incorporar la tecnología, de que no solamente esté la clase y las actividades en la clase o en lo que se llama el aprendizaje ubicuo, ¿verdad? Sí. Usar todo tu entorno como oportunidad de aprendizaje, sino que también tener a disposición de los estudiantes plataformas para que ellos puedan regular sus propios ritmos, poder acceder a la información, ¿verdad?, y poder en el fondo ir avanzando un poco como lo plantea el diseño universal para el aprendizaje, que cada estudiante tenga diversas oportunidades de aprendizaje y pueda en el fondo ir eligiendo sus trayectorias, que no todos estén obligados a realizar las mismas trayectorias, y en eso la tecnología puede ser una aliada pero fundamental. Bueno, la primera línea, ¿no? No solamente los profesionales de la salud, sino también los de la educación, donde ustedes también son parte. Andrea Yeftanovich, quería aportar un dato chiquitito a lo de Leonor. Breve, porque tenemos que ir a la música. Las postulaciones del 2021 a pedagogía bajaron con respecto a todos los demás. Mira. Para que vean ustedes cómo la gente indicador. Sí, es un buen indicador de que en realidad no lo estamos valorando como nosotros. De un malestar, sí. Es cierto. Andrea Yeftanovich, Lorena Sulz y Leonor Huerta. Vamos a la nueva pausa musical y regresamos con el último bloque de este Campus USACH. Vamos con Babasónicos. Esto es Los Calientes.
Bueno, ya ayer, ¿no? Lunes, anunciaron desde el MinSal que a propósito de las críticas cuando se adelantó esta apertura para las 10 comunas de la región metropolitana y otras 16 en todo el país, con esta fase 2, donde los malls pueden volver a funcionar, el comercio en general, excepto por supuesto los fines de semana, porque esto corre la fase 2 de lunes a viernes. Se habló mucho de que se estaba apoyando el comercio en torno a esta celebración del Día de la Madre, ¿no? Para el domingo 9 de mayo, el próximo domingo. Pero ya desde el MinSal ayer dijeron que no va a haber un permiso especial, que la gente si quiere visitar a sus madres, ya sea biológica o aquella que representa este rol fundamental en la vida de todo ser humano, va a tener que pedir el mismo permiso, que es uno solo el fin de semana y que dura máximo con libre desplazamiento, eso sí, de 2 horas. Así que ahí quisieron como responder un poco la crítica colectiva que hubo en torno a esta apertura que para muchos fue apresurada. Entonces, adentrémonos a propósito de, más allá de esta polémica, ¿no? De si va a haber o no permiso para visitar a las madres, abuelas, tías, es bien amplio el espectro, a cómo ha ido cambiando también este rol que desde la Virgen María en adelante nos han impuesto como el bien mayor para todas las mujeres o la misión fundamental para la realización de un femenino, entendido desde ahí, desde una cultura no solo patriarcal, sino absolutamente medieval y con valores que obviamente nos restringen muchísimo con todo lo que implica, ¿no? Ser mujer. No solo en la literatura, sino también, por supuesto, en distintas representaciones de la vida o propuestas también se presentan visiones de mujeres que o no eligen la maternidad y son muy felices y muy autorrealizadas, o bien la cuestionan, la maternidad como se nos ha planteado, desde la sumisión, la abnegación, el sacrificio y muy vinculada también al dolor. Entonces vamos a partir con Andrea, que propuso también una propuesta tanto de libros de ficción como ensayo, donde se revisa y a veces de una forma bien así no, más que violenta, disruptiva respecto a lo que pensamos de la maternidad, que todavía lo tenemos ahí en el chip, ¿no? De lo que es vivir la maternidad el día de hoy, cuando ya estamos en el siglo XXI. Así que quiero partir contigo, Andrea. Tú propusiste algunos libros, algunos que yo también he leído, que son bien removedores, ¿no? De lo más, no solo uterino, sino de cómo nos movemos como mujeres con todos estos roles que nos han impuesto de este adultocentrismo, además, patriarcal. Háblanos un poquito cómo, a grandes rasgos, tú también has visto no solo estos libros, sino que se está revisando y cuestionando, no solo desde el feminismo, sino desde todos lados, el rol de madre, porque es un rol. Ujú. Sí, bueno, es bien interesante lo que sucedió en los últimos 4 o 5 años, con reediciones y ediciones también nuevas Eso, sí. de bibliografía que cuestiona esta visión patriarcal de la maternidad. Y ahí quiero partir recomendando un libro que ya llegó a Chile, que se llama Madres Rebeldes, Ah, ya. de Esther Vivas. De hecho, la pueden encontrar Esther Vivas en varios, también hablando de la tecnología, en varias discusiones. Y ella lo que cuestiona es justamente este discurso que es sumamente patriarcal sobre qué debería significar la experiencia materna dicha por hombres o por el sistema patriarcal a las mujeres. Y lo que ella reivindica que las mujeres tenemos que encontrar un relato propio, feminista, y ella habla incluso del ecofeminismo, incluso y ella critica a las feministas de los 60, 70, que no tuvieron un discurso, un relato para cómo cabía la maternidad dentro del rol de las mujeres, como que lo omitieron, y también lo dejaron como imposible de incorporar para las mujeres feministas. O sea, como que, bueno, Incompatible, si tú, claro. exactamente, si tú ya decidías por la maternidad, quedaba fuera del feminismo, y yo creo que estas últimas publicaciones, las nuevas autoras, lo incorporan porque es como una elección. Si tú ya eliges, ¿verdad? Y esto es importante, la elección, que se puede ser, ¿verdad? Un ser humano pleno y feliz, una mujer plena y feliz, con o sin hijos. Y lo otro, las trampas de la maternidad a puertas de la fecha, ¿verdad? Regálale flores,
madre hay una sola, también lo que tú hablas de desbiologizar también el rol de la maternidad. Claro. Pueden ser muchas madres, pueden ser ahora con las parejas homosexuales 2 madres. eh, Puede ser un la madre, padre, claro, y la en el maternidad es sentido como del un rol, tema de claro. exactamente. Y más que flores, regalemos derechos, Mm, regalemos igualdad. Estoy pensando más en la experiencia cultural. Incluso ahora pensaba con esta ley de postnatal de emergencia, a sí, propósito de la pandemia, que algo a considerar, porque ¿cómo le exiges tú a una trabajadora con un bebé de 10 meses, de 12 meses, 1 año y medio que ni caminan, que cumpla su jornada laboral del mismo modo? O sea, yo no veo a mis colegas tan desbordadas con depresión, y también quitar la crianza como una responsabilidad exclusiva de las mujeres. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con ese discurso? Postnatal para los hombres, crianza compartida, tienen que cambiar los trabajos, lo que dicen los jefes, los permisos para ir al pediatra, la licencia de los primeros 2 años con enfermedad, porque aparte de la misma lactancia, hay mucha responsabilidad compartida y donde el Estado siempre está ausente. Se nos pide ser madres, ¿verdad?, omnipresentes, omnipotentes, pero con ningún tipo de ayudas, como el hijo nace y ahí te dejan, ¿no? ¿No? exacto. Y, y creo que también se ha escrito poco, y por eso ahí rescato algunos libros que hablan también de algo poco narrado. Se ha escrito mucho sobre la guerra, sobre el amor, pero poco sobre el embarazo, sobre el parto, sobre el puerperio. Y el puerperio tiene algo en común para mí con la pandemia, que es un lugar, es un momento de la vida de mucha fragilidad, donde están las políticas de los cuidados. Y ahí voy a comenzar nombrando novelas que creo que han sido muy valientes e innovadoras. Sí, Por ejemplo, Matate Amor, de Ariana Harwich, esta gran autora argentina que supe que estuvo en la radio, sí. interesantísima, porque también trabaja la depresión postparto, como cierta locura que ocurre con las hormonas, y lo podrá comentar Lorena desde la biología. Y aquí también otro libro que no sé si lo alcancé a sacar, que es El tapiz, sí, El A ver, tapiz amarillo, este es a ese no antiguo, lo este es del siglo ubico. XIX, ¿De quién es? de Charlotte Perkins Gilman, autora, bueno, a principios del 20, que el tapiz amarillo tiene que ver con una especie de locura que se genera, a ella le pasa a esta personaje, ¿verdad? Que ya la encierran por esta locura postnatal, que es una depresión más que nada, y la encierran y ella empieza como a fundirse con el tapiz de la pieza, de la habitación, y creo que son dos que trabajan muy bien un tema que ni siquiera se habla, que es todo el cambio psíquico de las hormonas. A nivel de teoría está, por ejemplo, que también llegó a Santiago, El nudo materno, de Jane Lazar, que junto con otras autoras más del punto de vista de la crítica, Adrienne Reich, eh, también Hélène Cixous, que hablan de la maternidad y el feminismo. Después, en esa línea, esta autora israelí, Sheila Heiti, Maternidad, o la mater, ella habló de las maternidades arrepentidas. Uy, se generó una polémica, la odiaron, la funaron en las redes, y algo Mala posible, o madre. algo que, claro, la expectativa no se cumplió, por mil factores. Y también otro libro que me encantó, que justamente une a todas estas grosas, que se llama Maternidad y Creación. Ya. También se vio que muchas veces las mujeres creadoras nunca se han atrevido a hablar de la maternidad, ¿Es por una eso, por ser... antología? No, ¿qué es lo que es? Sí, una Ese. antología que Ya. reúne, imagínense, a Doris Lessing, a Jan Lazar, a Till Olsen, que es una autora de Dinamarca, a Margaret Atwood, Lydia Davis, Toni Morrison, que tiene, verdad, esa novela terrible que la madre asesina a la hija para que no sufra la esclavitud, eh, a Annie Ernaux, que está tan de moda ahora, y mujeres bien rupturistas que también han sido madres y como han narrado o no han narrado o lo han llevado hasta a este punto crítico. De modo que yo creo que es una falta, bueno, del feminismo que se está rápidamente actualizando, ¿verdad? Con esta incorporación de esta Mm. dimensión, y el Estado tiene que tener un vínculo, y también ahí les recomiendo seguir la experiencia de la presidenta del Colmet, Ah, Jessica sí. Sitches, Sí, yo la sigo en que acaba Instagram. de dar a luz el día Sí. jueves, y que para mí está interrogando muchas cosas. La violencia obstétrica, esta costumbre de hacer la episiotomía, porque sí a Mm. veces, el abandono en todo el tema de la lactancia, como que fuera algo natural y fácil, y miles de otros factores que yo creo que son, la maternidad de carne y hueso creo que se ha omitido,
con todo lo que implica. Así que eso como primeros comentarios de eh, esta nueva forma de reflexión tan necesaria. No nos quedan muchos minutos, pero obviamente vamos a recoger los comentarios y la visión que tiene tanto Leonor como Lorena. Lorena, parto contigo, viendo un poco también lo que decía Andrea. También ver tu visión en general de cómo se está cambiando este concepto de rol, porque finalmente es eso, pero también cuánta ignorancia hay o demonización, satanización, sobre todo de los hombres que no viven esos cambios hormonales a los que nosotros estamos expuestas cada 28 días, ni siquiera ya con el embarazo, y que por eso también hay un proyecto de ley que se le pueda dar también a las mujeres jóvenes, sobre todo en el colegio, una licencia, una facultad para poder faltar a las clases o a lo que sea de sus actividades cuando están con la menstruación. Hay días en que realmente uno se siente pésimo, ¿no? Y eso es real. ¿Cómo lo ves tú también, todos estos cambios que se están dando y las posibilidades que emergen? Todo lo que estamos hablando, así como de la misión machista, y qué sé yo creo que tiene que ver más con nuestra generación. Una de las cosas Sí, buenas de ver segundos años, todos los años, segundo año de universidad, y uno va viendo cómo cambia la mentalidad de los chicos que van entrando. Yo ahora tengo colegas del laboratorio, no sé, por mis dos colegas de laboratorio, los dos hombres, los dos practican el co-parenting con su señora. buenísimo. Entonces, de repente no puedo tener reuniones con ellos en la mañana porque a ellos les toca a los niños en la mañana, la señora está trabajando en la mañana. Y lo mismo con los chicos que entran a estudiar medicina o enfermería obstetricia, son muy solidarios con sus compañeras en todo este tiempo, en todo esto. Entonces, yo veo también de nuevo con mucho optimismo que va cambiando un poco la relación que hay en estos roles tan establecidos, ya no es tan binario como antes. Exacto. El cuidado de los niños, las nuevas generaciones lo están viendo como algo que es mutuo. Y de hecho, bueno, el postnatal también se puede elegir entre hombres y mujeres, por lo general lo eligen casi puras mujeres. Yo creo que cuando el postnatal sea obligatorio para los hombres se va a quitar un poco la brecha de salario que tenemos, porque en realidad no es que uno lo castiguen por ser mujer, porque castigan en la maternidad, desde la ISAPRES para abajo. Todo, sí. Entonces, bueno, y con respecto a la literatura, no he mirado literatura muy nueva, pero sí lo tengo muy clavado en el colegio, este rol de madre que al final lo termina siendo la hija más chica que se hace cargo como mamá de su mamá, que uno lo ve como en Agua para Chocolate o La Casa de Bernarda Alba, o yo lo he visto también con la más chica de mis tías o compañeras de colegio que les tocó, como decía, cuidar a la mamá, pues, porque era la más chica en la que no tenía derecho a desarrollar su propia familia. Le tocó ser la La que más se chica. vestía para, no, ¿cómo dice? La que trabajaba para vestir Decía Santa. santo. Eso, Sí, pero esa, como claro, ese pero en rol. general Sí, esa hija chica nunca sí. puede desarrollar su vida, no tiene una pareja estable, no puede ser, por lo menos a mí me ha tocado ver esos personajes literarios de Sí, carne y hueso alrededor mío. la virtud de la abnegación, que es el sacrificio propiamente tal. Leonor, Es, gracias es el Lorena. rol del cuidador que está Exacto, dado por la mujer. exactamente. Nos quedan pocos minutos, pero nos interesa mucho tu visión también como Igual tengo madre, mi duda. como hija y cómo has visto también lo que ha planteado tanto Andrea como Lorena con este optimismo también este es un buen contagio, el optimismo. Sí, sí, hay un cambio en términos de no encasillar, ¿verdad?, en roles, lo que tiene que hacer la mujer. Hay una mayor tendencia a la empatía en las nuevas generaciones de varones hacia sus Mm. compañeras mujeres, en visualizar que en el fondo la estructura patriarcal los privilegia respecto de los desarrollos de las mujeres. Así es que eso es una buena noticia, siempre, siempre. Pero yo recuerdo haber visto, no sé, algunas experimentos sociales tratando de desarrollar empatía, por ejemplo, de hombres hacia mujeres embarazadas, por ejemplo, ¿Ya? y poniéndoles unas cargas, haciéndolos caminar, subir escaleras y hacer
toda la pega, ¿verdad? Con Con lo 8 que sería el kilos ahí. equivalente. Exactamente. Y verlos terminar muertos. Y lo mismo respecto a otros videos también respecto de los dolores menstruales. Y también a los pobres en el fondo doblados en el suelo y no pudiendo creer que las mujeres tuvieran que soportar cuestiones así todos los meses. Y eso me recuerda también muy en tono jocoso una escena de la serie Friends, en Ya, a ver, que ¿cuál? el personaje de Aniston dice, sin útero, sin opinión. O sea, no vengas a hablar de dolores menstruales si no tienes útero. Y eso tiene que ver también con lo difícil que es lograr empatía, de que los hombres se den cuenta en el fondo de que eh, tenemos que no solamente tener estas molestias, sino que el sacrificio físico del embarazo es un sacrificio fuerte. Tu organismo, ¿verdad? Al servicio de crear una nueva vida es un tremendo sacrificio que hacen las mujeres, las madres. Y por otro lado, estas otras acepciones que van más allá del parto o de ser la madre biológica, sino que de asumir esta condición de madre. Y claro, uno puede ver en la literatura varios personajes, matriarcas, ¿verdad? Úrsula, por ejemplo, en 100 años de soledad, o en el cine también, en Todo sobre mi madre, eso de perder al hijo y de después encontrarte otro hijo en la vida. Todo ese proceso del luto de tu propio hijo y de ese miedo que tenemos todas las madres, ¿verdad? Al dolor más grande que se puede sentir. Entonces también ahí están todas estas miradas, ¿verdad? Desde el arte que te educan un poco también, para desarrollar la empatía. Bueno, claramente la madre, independiente que sea biológica o no, es muy determinante en la construcción de cualquier ser humano. Es el primer vínculo amoroso real, luego del que uno tiene con uno mismo, así que es fundamental en toda biografía. Y por eso nosotros no nos importa que el fin de semana no tengamos un permiso especial. Vamos a celebrar a nuestras madres o padres o seres que nos han querido, cuidado, nutrido los 365 días del año. Nos tenemos que despedir, se nos pasó el tiempo volando. Muchas gracias, Andrea Jeftanovich, por las recomendaciones también de literatura. Particularmente yo también hago énfasis en Matate de Amor, de Ariana Horwitz. Es un tremendo libro, ese que está ahí, maravilloso. ¿Puedes decir la editorial a dónde se encuentra acá? Porque no me acuerdo cuál es. Elefante, precio sí. muy accesible en Chile, es una edición chilena. Exacto, sí me acuerdo Elefante. que lo publicaron acá. Buenísimo, así que muchísimas gracias. Solo recuerdo que Leonor Huerta, por supuesto, es física y astrónoma de la Facultad de Ciencias de la USACH, Andrea Jeftanovich, escritora y parte de la Facultad de Humanidades, ¿no? Ella ahí como académica de literatura, y Lorena Zulz, aparte de ser músico y DJ, es bióloga y académica de la Escuela de Medicina. Gracias a las 3, será hasta el próximo martes, a esta hora aquí en la nochecita por Radio USACH. Que les vaya muy bien, ¿ah? Cuídense. Un abrazo. Chao. Buenas Chao noches, a todos. buena semana. Gracias. Buenas noches. Chao. Bueno, será hasta el próximo martes en una nueva edición de Campus USACH. Recuerden, siempre acá a la 94.5 en FM y en nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien. Chao.